Muy bien, pues una vez más estamos aquí para llevarles adelante esta meditación de el segundo día de el Tríodo Pascual. Hoy, Viernes Santo, es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay muchos elementos también que vamos a ir viendo en la gran celebración de la pasión, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el día de hoy, Viernes Santo, no se celebra la Eucaristía. ¿Por qué no se celebra la Eucaristía? Porque nuestro Señor Jesucristo está preso. Nuestro Señor Jesucristo va a ser crucificado. Por eso el día de hoy no se celebra la Eucaristía a partir de el momento que el día de ayer que celebramos el Jueves Santo, la última cena de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer en el Gloria se tocaron las últimas campanitas. Por eso hoy Viernes Santo no se tocan campanas, no se hace ruido. Estamos en esa incertidumbre porque Cristo, nuestro Salvador, ha muerto. Entonces, vamos a ver que este Viernes Santo vamos a escuchar un evangelio grande que Juan nos lo presenta, ¿verdad? Entonces vamos a poner atención. Yo sé que muchos nos aburrimos por escuchar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es bella y eficaz para cada uno de nosotros. El evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decir yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que lleva una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? Lleva el batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados y los guardianes habían encendido braseros porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado.
pero si he hablado como se debe, ¿porque me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le habría cortado la oreja, le dijo, ¿qué no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no encontraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de Pascua. Saliendo entonces Pilato a donde estaba ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo, pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso le preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, con que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por la Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, viva el rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti aún tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes,
no tenemos más rey que al César. Entonces lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir el letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes, los judíos, le dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso dijeron: no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Aquí nos arrodillamos, se hace una pausa breve para reflexionar lo que hicieron con Jesús. Se ponen de pie. Entonces los judíos, como era de día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió agua, sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Vendaron el cuerpo de Jesús y lo perfumaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en un lienzo con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era de día de la preparación de la Pascua y sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Qué maravilla, hermanos, que estamos en este momento tan triste, ¿verdad? Momento de desierto, momento de decir, ¿qué
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Por qué aconteció? Ya, ya se había nombrado ahí en las Sagradas Escrituras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de... Oye, el Evangelio es largo. Hoy el Evangelio nos invita a que no quedemos como simples espectadores, a que no quedemos y no vayamos simplemente a vivir el Via Crucis como simples espectadores. Vivamos las 14 estaciones que se realizan en el Via Crucis, el camino al Calvario. Hoy Hoy Viernes Santo, hoy de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, Él nos invita a que abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente y abramos todo nuestro ser para ir más allá. ¿A quién buscan? En esta cena aparece Jesús como todo un hombre. No corre a esconderse, no huye por sobre la tapia del huerto. Jesús, al verlos, da un paso adelante y les pregunta, ¿a quién buscan? El hombre a quien ellos creían que tendrían que buscar entre los matorrales o escondido en una cueva, se coloca delante de ellos con un desafío glorioso y arriesgado. Ahí está Jesús con todo su coraje. Durante la última guerra española, unos soldados querían huir y el capitán se les enfrentó diciendo, es mejor morir de pie que vivir arrastrándose. Jesús iba a morir de pie sin huir ante el peligro. Es algo importante, ¿verdad? Cómo el Señor nos da la oportunidad para seguir adelante. Y aquí viene, lo llevaron a casa de Anás. Era este hombre, Anás, uno de los más poderosos en Israel desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo, que fue sumo sacerdote. Luego sus 4 hijos fueron también sumos sacerdotes y ahora su yerno Caifás lo era también. Qué interesante de cómo se va dando este cuestionamiento, ¿no? Por eso nosotros tenemos que seguir a ese Jesucristo. Pedro no huyó con los otros apóstoles, siguió al Jesús porque no podía soportar la idea de separarse de él. El otro discípulo probablemente era Juan, así lo ha creído siempre la tradición. Se cree que la familia de Zebedeo, padre de Juan, tenía una buena industria pesquera en Galilea y comerciaba fuertemente con la familia de Anás en Jerusalén. Por eso tenía entrada libre en la casa de Anás y así pudo hacer que dejaran entrar también a Pedro. Él lo negó y dijo, no lo soy. Fue más valiente que los otros porque fue el único que se atrevió a ir al palacio en esa hora peligrosa, pero era una imprudencia meterse él, que se creía más guapo de lo que en realidad era. En aquella jauría de mastines dispuestos a devorar, Pedro se había expuesto a la ocasión y ya Salomón lo había anunciado en sus proverbios, el que se expone al peligro, en él perece. Muchos caemos muy gravemente, no porque no amemos a Jesús, sino porque medimos mal nuestras fuerzas y nos exponemos a peligros que no somos capaces de superar. Es así que Pedro siempre pregunta y siempre niega a Jesús. Por eso, hermanos, amigos, la conducta de Pilato es irrevocable. Yo no encuentro en él ningún daño. Yo no encuentro en él algo que pueda hacerlo crucificar, pero ustedes crucifican. No nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliera lo que Jesús había dicho acerca del género de muerte que iba a suceder. Roma había quitado a los judíos el derecho de condenar a muerte. Solamente lo podía decretar el gobernador romano. Si los judíos hubieran tenido este derecho, seguramente habrían apedreado a Jesús, pero entonces no se habría cumplido su muerte como él lo había anunciado, levantado en lo alto en una cruz. La ley mandaba que a quien dijera
algo irrespetuoso contra Dios, había que apedrearlo. Y los judíos creían que Jesús decía palabras muy interpretuosas contra Dios al afirmar que era igual a Dios. Así que de su parte hubiese estado a piedra, lo habían matado. Entonces decidieron que lo que ellos no podían hacer, lo hicieran los romanos. Crucifícale, crucifícale. Los judíos empezaron sintiendo aversión hacia Jesús, pero terminaron en una verdadera histeria de odio contra él. Se convirtieron en una multitud enloquecida, vociferante, impermeable a la razón, a la misericordia y al humanismo, que no sabía gritar, sino el crucifícale. Era una especie de locura colectiva. No hay nada en el mundo que tuerza tanto el sano juicio como el odio. Una vez que alguien se permite sentir odio, ya no puede dar juicio imparciales. El odio es algo tan tremendo que anula el sano juicio. ¿Qué es la verdad? Qué gran pregunta. Pero Pilato no aguardó a que Jesús le dijera la respuesta. Si hubiera tenido el valor de desafiar las iras del mundo y el desprecio de los materialistas y colocarse de parte de Cristo y de su doctrina, habría recibido la respuesta que le devolvería la paz que su alma había perdido. Los santos gozan jugando con esta pregunta en latín. Resulta que al invertir las palabras latinas de esta pregunta, quid es veritas, resulta esta respuesta: la verdad es el que está hablando contigo. Es un juego de palabras, pero es una respuesta admirable. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Jesús podría responder a Pilato en latín con las mismas palabras de su pregunta, pero invertida. La verdad es el que está hablando contigo. Calvario o Golgotá. Se llamaba el sitio donde lo iban a crucificar. Esta palabra significa lugar de la calavera, quizá porque el pequeño monte parecía una calavera. Los antiguos decían que ahí estaba enterrada la calavera de Adán, quedaba fuera de las murallas de Jerusalén, porque la ley prohibía crucificar dentro del recinto de la ciudad, aunque no era muy distante. Sin embargo, la legislación mandaba que había que hacer el viaje por el mayor número de calles que fuera posible para que hubiera mayor número de gente que vieran este espectáculo y así les entrara más temor de quebrantar las leyes. Y para que si alguno al verlo pasar quería atestiguar en su favor y probar que era inocente, lo pudieran hacer y así se volvieran a empezar el juicio. Jesús únicamente encontró por ahí su Santa Madre, a la Verónica y a las santas mujeres. Los hombres estaban muy ocupados en sus negocios, en hablar de política y en cuidar de sí mismos para tener tiempo para ir a testiguar en favor de Cristo. Jesús salió lastimado y sangrante, con la carne hecha trizas por los azotes, cargando con su propia cruz hacia el lugar donde debería morir. Era cerca del mediodía. La palabra INRI, que en las cruces tenemos, que Cristo tiene en su cabeza arriba, la palabra INRI significa Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Vuelvo a repetir, la palabra INRI significa Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en los tres grandes idiomas que en ese tiempo se hablaban en aquellas regiones: griego, latín y hebreo. Las palabras INRI que se colocan en nuestras cruces con las iniciales de letreros en latín: Jesús Nazarenus Res Judeorum. Son tres idiomas de tres naciones que trajeron grandes mensajes al mundo. Los griegos trajeron el arte, la belleza del pensamiento y de la expresión. Los romanos, el buen gobierno y el orden.
Los hebreos presentaron al mundo el culto al Dios verdadero. Jesús es el resumen de estos tres mensajes. Él es el pensamiento perfecto del Padre, la encarnación de la belleza y del arte de la divinidad. Jesús es el que nos trajo la ley y el reino de Dios. Y ha sido él quien nos ha presentado la imagen perfecta de Dios y que nos ha enseñado cómo debe ser el genuino culto al Dios verdadero. Y resulta un símbolo agradable el que los tres grandes idiomas de su tiempo lo proclaman rey, allí mismo el instrumento de su glorificación, la cruz. Su cruz es nuestra arca de alianza. Los israelitas llevan al hombre del arca de la alianza para poder entrar en la tierra prometida. Tú vas delante de nosotros llevando la cruz para abrirnos a la entrada a la tierra prometida, la eternidad feliz. ¿Quién padece? No un malhechor, sino el que pasó por el mundo haciendo el bien. El mayor bienhechor que ha tenido la humanidad, ¿qué padece? Todo lo que puede herir a una persona, el sacrificio de sus propiedades, hasta los vestidos se los robaron, el sacrificio de su buen renombre, muere entre malhechores, el sacrificio de cada uno de sus sentidos, sufre en su alma ingratitudes, burlas, tristezas. ¿Por qué padece? Padece por amor, para darnos esa paz, esa tranquilidad, esa confianza a cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús murió tan pronto? Con esto finalizo. Los crucificados duraban muchas horas y hasta varios días agonizando en la cruz. Repito, los crucificados duraban muchas horas y hasta varios días agonizando en la cruz. A los otros dos compañeros de Jesús tuvieron que romperles a garrotazos, fíjate, a garrotazos los brazos y las piernas para que se murieran. En cambio, Jesús murió a las 3 horas de estar crucificado. ¿Por qué tan pronto? Un grupo de científicos ingleses han dicho lo siguiente: el Evangelio de San Juan dice que al atravesarlo con el lanzazo, el corazón de Cristo manó sangre y agua. ¿Por qué sangre y agua? Si en el corazón nunca están mezcladas la sangre y el agua. Lo que puede suceder es lo siguiente: que poco antes de la lanzada se había producido una ruptura de corazón, una especie de estallido del corazón a causa de las inmensas penas morales que estaba sufriendo. Así que Jesús murió con el corazón destrozado en el sentido verdadero. Al rompérsele el corazón, se produjo una hemorragia interna en el pericardio y los glóbulos rojos se posaron debajo, mientras que el humor acuoso permaneció encima, de manera que cuando el pericardio se abrió por la lanzada, salieron separados los glóbulos rojos y el elemento acuoso de la sangre y agua, según el científico Richiotin. Bien, pues es algo largo, ¿verdad? Pero algo significante. En hebreo, en griego, en latín y en hebreo. INRI. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Griego, latín y hebreo. Ánimo, les agradezco un poquito largo este video porque es la pasión, porque es que Jesús se entrega por nosotros y a partir, de las 3 de la tarde, en silencio total.
porque estamos esperando, estamos en luto, estamos ante la Virgen María, ante la cruz. La cruz es el simbolismo que Jesús muere en ese madero. Para muchos, dice San Pablo, para muchos condenación, pero para otros salvación. Muchos creen, otros no creen. Respetamos las creencias. Lo importante es que desde la cruz hemos sido liberados, hemos sido sanados, hemos sido redimidos de nuestros pecados. Claro, acércate al sacramento de la reconciliación a través del sacerdote, a través de las manos ungidas, y cuando te absuelva tus pecados, en ese momento la gracia se hace presente. Ánimo, ánimo amigos, ánimo compañeros, sigamos dando like. Suscríbanse, hagan sus comentarios, necesito comentarios para seguir preparando temas importantísimos que tú quieres saber. Y ante todo, comparte para llegar a miles el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Amigo, sacerdote, autor, escritor, Pablo de Tarso. Hasta el próximo video y silencio total. Hasta el día sábado santo, mañana en la medianoche o dependiendo lo que indique las conferencias episcopales de diferentes países, se celebra la vigilia pascual. Vamos, echémosle ganas.